queridos hermanos. Qué grande bendición es poder estar aquí con ustedes. Gracias a nuestro pastor que está de vacaciones. Esperemos que lo esté disfrutando chido, como decimos nosotros. Antes que nada, quiero que cada uno de ustedes se levante y salude a una u otra persona que esté a un lado de ustedes, que le diga: Dios te ama, te amo en el Señor. Salúdense, démosle buenos días. Estamos en la casa del Señor. Vamos a demostrar que hay amor en esta iglesia. Sabe que a veces no damos la bienvenida a nuestros hermanos, llegamos directo a nuestra silla y ya nos vemos el resto del día. Y pienso que a veces hay que tener un poquito de prioridad y saludar a nuestro hermano que no hemos visto en meses, en días, y que sienta el amor de Dios. Pues, mis hermanos, muy buenos días. Este día es un día de gran bendición para mí. No soy el mejor orador del mundo, no soy el mejor predicador, soy precisamente aquí. Soy alguien que está disponible a venir y compartir la palabra del Señor. No más, no menos. Claro, el pastor nos deja un paquete grande de llenar, pero cada uno de nosotros tenemos un regalo que Dios nos da. Y en estos días que Dios nos da siempre hay retos, hay tribulaciones, hay cosas que solamente por la gracia de Dios podemos vencer. Seamos valientes. Y esta mañana vamos a abrir nuestro libro nuestra Biblia en el libro del Éxodo. Vamos a leer un poco de lo que es Moisés. Y más que nada, solo les voy a relatar un poquito la historia de Moisés. Es un libro grande. Entonces nos damos cuenta, Moisés va desde el Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomios, desde su nacimiento hasta su muerte. Es algo, una de las historias que pienso que la Biblia es uno de los que toma más libros. Y una de las cosas que nos sorprende tanto es como a veces las cosas que leemos, no tenemos la imaginación de cómo pudo haber sido. En la Biblia, si nosotros leemos la historia de Moisés, es tan fácil, empieza solamente con el niño solo en el río, en un canasto. Eso es como algo fácil, ¿no? Pero para eso hay que tomar un reto bien grande. Primeramente, el reto era de la madre. Y vamos a leer un poquito de lo que es en Éxodo 1. Y solo voy a leer en partes, porque esta historia es bien larga, pero solo quiero aclarar 2 o 3 puntos. Y es todo. Como yo les decía, yo no soy un orador muy grande, yo solo me tomo unos 20 minutos y ya acabé. A veces mi esposa dice que no. Pues usted practica mucho. Pero eso solo es a veces. Y más cuando estamos comiendo. Acá, porque tal si llegamos a la comida para poder alcanzar la cena. Es una de las cosas. Pero vamos a ver lo que dice en Moisés, en el Éxodo número 2. Y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un cabezal a la orilla del río. Y nos vemos cómo vemos el primer reto de la vida de una mujer, que a lo mejor no tenía más opción como sea. ¿Quién ha leído la historia de Moisés? Más o menos. O ha escuchado un poco de la historia. Okay. Y la historia de Moisés, en ese tiempo, sabemos que el emperador quería matar a todos los niños. A todos los niños, a todos los varones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba creciendo en tan gran número que los egipcios tuvieron miedo. Llegó un punto que el faraón dijo: tenemos que acabar con esta raza porque se va a hacer más grande que nosotros. Ya son grandes en número y son fuertes. En un tiempo se va a aliar con nuestros enemigos y nos va a terminar. El pueblo de Israel, si vemos en ese tiempo, fuertes, los hombres trabajadores, y
Y la Biblia nos dice, las mujeres eran también bien fuertes. Todo el libro de Moisés nos recalca ahí una otra vez. Y dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose doncellas por la ribera del río, vio a Aquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y esto es otro de los puntos bien importantes. Todos tenemos retos, pero Dios siempre nos va a dar soluciones. Dios nos va a dar la mano en algo que no estamos en control de él. ¿Okay? Y una de las cosas en esta historia es de cómo Moisés es recogido por esa princesa. Pero si vemos, si seguimos leyendo, vemos que ella le lleva y le dice a la mujer, una de las doncellas, ¿qué dice? La doncella le dijo exactamente a la mujer, ¿por qué no voy por alguien para que te diga el bebé? Para que le dé comer. Y así lo hicieron. Y la Biblia nos dice que por 3 años, más o menos, el niño estuvo la crianza. Pero fíjense qué grande bendición. ¿A quién escogieron para mantener al bebé? A su mamá. Si su mamá no se hubiera hecho eso y lo hubiera puesto en el río al bebé, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran matado como a todos los varones. Ellos tenían tanto miedo, tanto miedo de ellos que les mataban. Pero la mamá tuvo un reto tan grande de decir, voy a dejar que mi hijo se salga, que se vaya. La mamá no sabía cómo iba a terminar el bebé. Al ponerlo en el río. En el río podemos ver, puede haber caimanes, cocodrilos, lagartos, como le llaman. Se hubiese ahogado, según de la canasta, se ahoga el bebé. Ese era un reto, un trato para la mamá. Pero aún vemos cómo Dios tenía a veces las cosas que nosotros hacemos tratando de hacer un sacrificio. Y eso pasa en la vida de nosotros cotidianamente. ¿Qué retos afrontamos a cada día? ¿Qué retos vamos a estar dispuestos a dejar ir para que Dios nos siga bendiciendo grandemente? Y cuando digo grandemente no significa que nos va a dar un carro de lujo, nos va a dar una mansión más grande, no, pero nos llena de vida, nos llena de amor, de paz, por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Cada una de las cosas que vamos a ver en nuestra vida tiene sus retos, tribulaciones, porque a veces sentimos que los problemas no se terminan. A veces, como decimos, me llueve sobre mojado. ¿Sí? Estamos en un problema que todos estamos saliendo bien y ya nos pegó otro. Nos sentimos derrotados, nos sentimos acabados. A veces nos sentimos sin fuerzas, que decimos, ya no voy a la iglesia porque nada me sirve. Estoy cansado, no está funcionando, Dios no me está respondiendo, yo estoy orando. Y nos sentimos así. Pero si volvemos y vemos la historia de la madre, cómo el niño regresa a sus brazos para que ella lo pueda crear. Y no solamente eso, pero la bendición que le seguía a Moisés. Al ser adoptado por el faraón, ¿qué cree que pasaría allí? Un niño que es adoptado por un faraón, por un presidente, aquí sería, por ejemplo, un presidente gobernador. Un niño vagabundo que es adoptado por un gobernador, que tiene las mejores escuelas, el mejor trato, los mejores alimentos. Entonces podemos pensar, ok, bueno, entonces sí Dios le va a llenar de bendición. Y cuando pensamos que todo va a estar bien, pensamos que todo va de maravilla, entonces pasa algo bien drástico en la vida de Moisés. La palabra nos dice que Moisés vio a dos de hebreos trabajando y peleando. Está un señor soldado, llega y empieza a golpear a los hebreos. Y usted ve a dos de sus hermanos
el problema, si ve a un soldado que le está pegando, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar de defender. Y si vemos, Moisés venía de así, de su sangre. Aunque él sea adoptado por el faraón, él sigue siendo lo que es, un israelita, una persona comúnmente conmigo, que no importa que haya crecido en casa de faraón, él sigue viendo a todas las demás personas que están alrededor de él. Y no solo eso, pero eran esclavos. Porque el faraón, al ver tanto poder en ellos, los estaba utilizando como esclavos para dejarles sin derechos. Un esclavo no tiene derecho, no tiene derecho de hablar, no tiene derecho de quejarse. Comía lo que les daban cuando se les daba. Trabajaban las horas que los egipcios querían. Cuando ellos querían parar, decían pan. Los israelitas eran buenos trabajadores y fuertes. El faraón decía, quiero construir este, ¿y qué usaba? Tanto. Los tienen como en campos de concentración, por así decirlo. Los ponía a trabajar largas horas para que estuvieran siempre cansados. Y el egipcio tenía esa mentalidad de yo soy mejor. Yo tengo que estar arriba de ti. Pero no era por inteligencia, era por temor. Por temor, porque el pueblo de Israel era algo grande. Mediante toda la Biblia Dios nos muestra que ese era su pueblo escogido. En toda la Biblia nos muestra todas las maravillas que Moisés hizo durante todo ese tiempo. Cómo Moisés empezó a trabajar con ellos, pero al mismo tiempo, en esa época de su vida, vemos cómo él se mete en problemas a veces. Cuando mata al soldado, ¿qué es lo que hace? Cuando hace a alguien un pecado, ¿qué hace? Lo esconde. Trata de que nadie sepa lo que pasó. ¿Por qué? Es algo malo, a pesar. En ese tiempo matar a un oficial de la ley está a la orden del rey, del faraón. ¿Qué es lo que va a hacer la gente del faraón? Obvio, cuando se enteren van a tener que tratar de hacer algo, van a tener que matar, por así decirlo. Entonces, ese sí salió corriendo, el faraón. Pero Dios en su gran misericordia nos muestra que hemos sido escogidos todos con un propósito. Y si vemos en Juan 15:6, podemos buscar en Juan 15:6. Dios siempre nos conoce, sabe las cosas que tenemos para él. Y es 15:16, perdón. Y él nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que veáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a él, a mi Padre, en mi nombre, él os dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Y la vida de Moisés, eso me refleja mucho a cada uno de nosotros. Que todos nosotros hemos sido escogidos con un propósito. No importa cuáles sean sus problemas, no importa cuáles sean sus tribulaciones, Dios tiene algo para usted. Cuando sentimos que no podemos salir de ese pozo, de esa cosa que nosotros decimos es invencible, entonces es cuando más necesitamos de Dios. No huyamos, no escondamos nuestro pecado, enfrentemos a Dios y platiquemos con Él. En ese tiempo, Moisés no tuvo otra opción. Él trató de esconder su pecado.
Y la palabra de Dios en Moisés nos dice que, en Éxodo nos dice que eso no fue lo único que pasó en su vida. Una vez que él trató de esconder su pecado, él regresó a casa Faraón como si nada. Él no declaró a nadie lo que había hecho. Él no le dijo a nadie secretamente fui el primer soldado de Faraón. Pero el pecado siempre sale de luz. El pecado siempre se va a reflejar en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros lo tenemos. Dios no hace cosas nomás porque sí. Y en Éxodo nos dice nuevamente cómo él, cuando están todos los hebreos peleando, él llega y trata de meterse entre los dos. Pero adivinen que el pecado salió a la luz. Le dice uno de ellos, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿No lo hiciste con el soldado? ¿Me vas a enterrar? ¿Qué le hace a una persona cuando descubre su pecado? Corre, huye. Y la verdad nos dice que él vivió. Él no se quedó en casa del faraón más. Porque al enterarse el faraón, eso es lo que iba a pasar. El faraón lo buscaba para matarle. Y él no lo dice y dice que él corrió, huyó. Pero nuevamente hubo otra bendición muy grande. Él se encuentra en el campo y hay unas mujeres en problemas. Él supuestamente las rescata y las lleva a su casa. El papá le dice, ¿dónde está el varón que las ayudó? Ellas lo traen a casa. Entonces el Señor, de agradecido, le ofrece su casa y se queda con las hijas. Y Dios nos muestra su favor en cada una de las cosas que va haciendo. Aunque él había pecado, Dios todavía tenía un plan para su vida. Un plan bien grande, que ni siquiera él conocía todavía. Y una de las cosas es que Dios se nos va revelando conforme vamos caminando en la palabra de Dios, en su vida. Y en la mía, Dios se nos muestra. A lo mejor no en la misma manera, en diferente manera, pero se nos muestra. Una de las cosas en las que estuvimos estudiando en Hechos 10, estuvimos en Hechos 10, y vemos cómo Pedro tiene una visión, ¿no? Y aquí no se nos ha mostrado Dios en diferentes maneras, cuando estamos orando a Él, cuando estamos platicando con Él, cuando tenemos nuestro tiempo de intimidad con Él. Dios se nos presenta, Él nos habla en las oraciones. A veces no tenemos que pasarnos a gritar y pedir, Dios, Dios o otro, porque nosotros somos muy buenos para pedir, buenísimos para pedir, pero nunca queremos dar nada a Dios. Dios nos da todo, nos da la vida, nos da las cosas que nosotros pensamos que no tienen significado, pero si nos ponemos a pensar, estamos tan bendecidos. Algunos de nosotros se van por las dificultades del trabajo, pero tienes trabajo. Bueno, que no estoy ganando mucho dinero, pero estás ganando algo de dinero. Dios siempre les va a traer las cosas que necesitan. Yo quisiera un Ferrari, pero no, un bochito. Estoy contento con mi bochito, porque el bochito me lleva a un mismo lugar que me lleva al Ferrari. Es decir, tanto costo de gas, tanto costo de que las llantas están carísimas. A veces uno piensa en eso, pero Dios nos bendice con eso. Dios nos da una bendición bien grande tan solo por estar aquí. A lo mejor no escuchándome a mí, pero escuchen la palabra de Dios.
Dios tiene grandes cosas para nosotros, para cada uno de nosotros. Y así como se reveló a Pedro, en el versículo 9 dice, al día siguiente, mientras que es en el 4. Dice, bueno, decir el pastor que no me voy a dejar así. 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orarse, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio al cielo y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrículos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y vemos cómo Dios a veces nos da cosas y Él dice, Pedro, así como algunos de nosotros, incrédulos o rezongones, le dice, tú le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era crecido también al estilo de los judíos. Las personas, ellos tenían su propia religión, ellos tenían todas las cosas que tenían que seguir al punto y letra. Para ellos era un mundo todas esas cosas, porque desde que nacían les enseñaban esa ley. No vas a comer de esto, que tenga pezuña, tal. Y él, aunque ya había aceptado a Cristo en su corazón, había comprendido que Dios era el único Salvador, que Cristo era su único Salvador. Él todavía tenía agarrado de todas esas leyes que según él en su corazón no podía romper. Y a veces somos nosotros, no queremos dejar de ir a algo porque decimos, no, es mío. Esto es lo que yo aprendí, así lo agarré y así me lo voy a llevar. Todas nuestras culturas son diferentes y traemos cosas diferentes también a nuestros hijos. Y como nosotros hemos aprendido, así vamos a tratar de enseñar a nuestros hijos. Ahora que conocemos a Dios, eso es lo que tenemos que enseñarles, los caminos de Dios, para que ellos puedan crecer aprendiendo, viendo de nosotros. Esta mañana, cuando estaba en la casa tomando mi café todavía, mi esposa estuvo poniendo la prédica de nuestro hermano, el pastor de la iglesia mayor. Y cuando él estaba predicando, yo estaba pensando, este pastor siempre no lo conoce mal, porque estaba predicando acerca de Moisés, acerca de la misma cultura de Moisés, acerca de todos sus conocimientos, todas las cosas que él, como adoptado de Faraón, aprendía. Porque, como les digo, la mejor educación, la mejor de todo. Y eso es lo que estaba diciendo el pastor en la mano, y yo estaba diciendo, este señor, que no sé cómo me habrá leído la mente. Entonces, a veces, no sé, a veces a escucharlos te puede confundir un poco o te puede beneficiar un poco. Ese pastor tiene una inteligencia. Él es como los hijos de Faraón, estudiado, sigue estudiando hasta la fecha. Es un varón de Dios que sigue estudiando. Y eso me sorprende mucho, porque a lo mejor en algún día en mi vejez yo quisiera ser así. No estar enfrente de un púlpito, porque no soy un predicador, pero aprender de la palabra de Dios. Y yo me sienta confortable poder platicar con mis amigos y compartir en la palabra de Dios. Sin miedo ni temor. Y tratar de oír, de esconder quién soy yo o cómo soy yo. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. En ninguna manera. Todos somos imperfectos. Y es por eso que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas.
Es porque que necesitamos la vida eterna con Jesús. Porque Él vino a liberarnos de todo ese pecado. Él vino a enseñarnos la vida eterna. Si así nosotros lo decimos en nuestros corazones. Porque eso no es algo que nadie te va a empujar. No es algo que nadie te va a obligar. Es algo que cada corazón va a tocar diferente. Y vemos cómo Dios se nos sigue mostrando, así como a Pedro. No le digamos que no. Aquí la palabra nos enseña que el manto bajó y le preguntaron 3 veces. 3 veces. Y él decía, no puedo comer esa nada, eso es impuro. No puedo hacerlo. ¿No? Pero Dios le dijo, dice, no, dice, lo que yo he llamado limpio, tú no lo llames impuro. Eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque a veces nosotros nos rehusamos a hablar a alguien que no se nos hace digno de hablar. Y yo veo a una persona un poquito débil. ¿Por qué no le voy a compartir la palabra? Solo porque está él. Y veo a una persona que acaba de salir del baño. ¿Por qué no le voy a compartir la palabra? A veces sí se pone un poco agresivo. Nosotros sabemos cómo y cuándo platicar con esas personas. Tratar de compartirlas y persuadirlas en el momento en el que ellos están. Porque al final de las cosas, nosotros venimos del mismo. Porque yo una vez estábamos en una clase dominical y le preguntaba a mis amigos, eso era algunos años cuando íbamos de casa en casa y estaba un círculo de amigos, uno varón, pobre. Y ellos sabían de dónde venía yo, ellos sabían de las cosas que tenía en mi pasado. Y es lo que hace el diablo, te empieza a traer esas cosas, de que no eres perfecto, no eres justo. ¿Cómo vas a estar a mí diciéndome eso? A veces me decían. ¿Cómo me vas a decir que Dios existe si tú no lo conoces? Pero no, al contrario. Estoy aquí porque Dios me envió. Estoy aquí porque Dios me dio un propósito. Me eligió como su hijo. Porque hace 2 meses me mirabas tirado en una cantina o me mirabas tirado así en la calle con mis amigos tomando. Dios transforma las vidas de cada uno de nosotros. Nos escoge con un propósito. A una viuda así puede ir a hablar con otras viudas acerca de cómo se siente, cómo Dios está trabajando en su vida. A veces no necesitamos hablar demasiado con una persona que está herida, sino escuchar. Porque muchas veces gente necesita hablar. A veces llegamos y los queremos sofocar con nuestra plática, ¿no? Y todo eso a veces es bueno dejarles platicar. Decir cómo se siente. Porque yo no puedo estar sintiendo su dolor. Si yo voy con un grupo de alcohólicos o adictos, si pasé por mucho tiempo en eso no significa que voy a llegar, oh, sí, yo te entiendo, mira, yo arregla esto así a tu modo y todo, no. Porque mi vida yo la pasé, la viví de una manera, y Dios me transformó de una manera un poco lenta, un poco difícil en mi caminar. Eso no significa que mi hermano va a ser así y va a tardar tanto como yo. Es que Dios le está tocando su corazón de tal manera que lo vamos a ver evangelizando cerca por ahí. Dios siempre nos da la manera de cómo sobresalir nuestros problemas y siempre nos va a seguir buscando. Y se nos revela así como se le reveló a él. En Moisés, él nos muestra que a él se le apareció una zarza ardiente. La zarza para nosotros, los arbustos del desierto, son algo grandes, saben que se secan y prenden fuego rápidamente. Agarra fuego y se consumen. ¿Quién ha visto una zarza ardiendo en su pueblo? La zarza es un arbusto grande, muy bonito, crece verde, pero se seca rápido. Una vez que se seca con una chispa de fuego, prende. Pero ¿qué es lo que pasa? Que así como enciende, esa zarza agarra fuego y se acaba también rápido.
Dios nos muestra con Moisés y le puso ahí que él decía, no, esa zarza no se acaba. Él la miraba que se prendía y todo, y Dios seguía estando con él. Fue cuando Dios le habló. Y es cuando digo, todos tenemos diferentes formas de que nos comunican las cosas. Cuando nos sentimos solos, busque a Dios. Cuando tenemos compañía, ¿con quién podemos platicar? Platiquemos de Dios. Yo no le digo que a un hermano que se no tiene que estarle contando siempre Dios es esto y lo otro, porque para eso tenemos nuestro tiempo de comunidad. Una familia crece conociéndose mejor, platicando. Deje que lo platique su hermano, qué le gusta, qué le disgusta. A lo mejor yo me invito a uno de mis hermanos a comer en mi casa, le doy un plato de nopales y va a ser como otros. Entonces, los estilos de comida son bien diferentes. Yo me quedé comiendo nopales y yo del cielo, no quiero camarón, un plato de nopales y se acabó. Pero Dios nos trae a todos de diferente manera, de cómo nos conozcamos como iglesia. Por eso en las mañanas le digo, cuando me toca, me gusta que se salude. Se siente confortable con su hermano, déle un abrazo. Si conoce que está pasando por un problema, ore por él. Y si sabe que va a comer, que nos invite. Hay cosas tan grandes que a veces nosotros debemos de recapitular. Y por eso les decía, yo no les voy a leer todo el libro de Moisés, porque eso sería irnos por todo un mes completo y todas las explicaciones serían demasiado largas. Pero vemos el principio de Moisés, vemos las cosas que él fue haciendo en toda su vida, para después poder llegar a un punto donde Dios le iba a mostrar la tierra prometida. Y ahí es uno de los puntos donde yo me estaba un poco sacado de onda, ¿no? Porque Moisés, si vemos por todos esos libros, hizo tantas cosas, las leyes, las tablas, caminó por un desierto, y al último, ¿qué recibió? Si llegamos a ese punto final, y vemos el Deuteronomio 34, lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo Jehová lo estuvo trabajando tanto año, tanto tiempo. Moisés siguió al paso lo que Dios le iba diciendo. Aunque el pueblo renegaba, Moisés siempre salía adelante con todo. Y en Deuteronomio 34 Dios nos dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisa, de esta enfrente de Jericó, y mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Den, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el Jordán, de Nabeg y la llanura de Vega, de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Sodoma. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás de ella. ¿Cómo cree que se haya sentido Moisés cuando trabajó toda su vida a servicio de Jehová? Pues se enfrentó a Faraón, pasó muchos problemas, pero al final Faraón dejó salir a su pueblo. Su pueblo fue bendecido grandemente, abrió el mar rojo para poder pasar por él, y aún así renegaron. Moisés al frente de todo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se le entregó? Tuvo tribulaciones y problemas por toda su vida. Tuvo que enfrentar a todo su pueblo, regañarlo por las cosas que no hacían, que se les aparecía un búfalo y lo adoraban, aún viendo toda la grandeza que Jehová está haciendo por ellos,
al sacarlos de Egipto, al decirles no son esclavos más. Porque aún a veces cuando estaban en el desierto decían, ¿para qué nos sacabas de Egipto? Ahí de perdido nos daban las horas del marrano, nos daban algo que comer. ¿Y tú qué nos estás dando? El viento por el desierto. Ellos no podían ver lo que estaba adelante de ellos seguían buscando lo que estaba ahí atrás, comer de las migajas que les daban los egipcios. A veces nosotros nos portamos así. Dios nos está preparando para algo más hermoso. Estamos pasando tantos retos, tantas tribulaciones, y pensamos que no vale la pena. Decimos, no vale la pena, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tan a gusto que estaba en mi pueblo, comiendo tortillitas, frijolitos, a gusto. Vengo a este país y estoy teniendo más problemas. Que mi dinero no me alcanza, que mi carro no sirve. ¿Qué estamos buscando? Hay que ver la fotografía de lo que viene al frente de nosotros, no de lo que estamos dejando atrás. Todos esos retos y tribulaciones, Dios nos va a la pena por eso. Pero seamos sus siervos, seamos sus hijos. A veces en estas cosas pensamos que Dios nos acaba ahí. Pero no. Pensamos que en esa promesa que Dios le hizo a Moisés, pues sí que lo dejó al menos ver la tierra prometida. Pero a veces muchos de nosotros no la vamos a alcanzar a ver simplemente porque vamos a estar derrotados entre los problemas y las tribulaciones. No dejemos que eso nos opaque y que nos mate. Dios que Dios no nos da cosas que no podamos resistir, ¿verdad? Y una de las cosas que me causa un poquito de tristeza es que no todo acaba igual. Pero todo tiene un propósito bien grande. Si vemos Esteban, a la muerte de final en Hechos 7:10, 7:60, vemos cómo es otra muerte diferente. Vaya a subir que veamos en Hechos 7:60. Si pensamos que nosotros estamos pasando por problemas y tribulaciones, miremos la vida de Esteban, las cosas que Dios hizo en su vida y cómo Dios trabajó en su corazón, cómo la gente lo veía, cómo él enseñaba, cómo él amaba, cómo compartía las buenas nuevas. ¿Qué recibió el pago? Piensan que cuando alguien le matan así es, no sé. Y si vamos en Hechos, la vida de Esteban, pues voy a leer un poquito atrás, porque él era una vida bien hermosa, y en ese tiempo, digo en el 56, antes de que le mataran, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía su muerte. Nosotros pensamos que tenemos una vida difícil, una vida dura. Y pensamos que era un poco, yo no sé, enseñarle toda la tierra a Moisés antes de morir. Todo lo que él se iba a perder. Imagínense lo que es ser sacrificado a cada. Pero lo que me toca más el corazón es lo que él dice el último.
mientras él decía, Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Qué gran cosa es poder perdonar. Y además a que nos ofende, pero que nos está matando. Para Dios, todo es posible. No importa cuál sea su tribulación, su tempestad. No le voy a decir que no me importa por lo que está pasando, porque a lo mejor sí, pero eso es medio metiche. Dios me ha hecho así. Si yo veo que alguien tiene una dificultad, puedo ayudarle, voy a ayudar. A lo mejor no todo el tiempo puedo, pero mi corazón está ahí. ¿Cuánto tiempo vamos a poder tratar de empujar a nuestros amigos, tratar de llevar por el buen camino? Aunque a veces ellos cambien de forma de pensar, su corazón no esté al 100 en esto, pero nosotros vamos a estar, como dicen, como un cuchillito de palo. Fíjate tú, empújelo, ore por él. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto como un gran líder, así cada uno de nosotros es un gran líder. Como yo no digo es el pastor, pero es Jesucristo. Jesucristo nos va a guiar por toda la tribulación. Nuestro pastor es parte indispensable de este ministerio. Lo es. Él nos va a guiar, nos va a llamar y a veces nos va a regañar por las cosas que Él está hablando o que no está mirando. Que si no venimos, cuando le digo al pastor, ¿de dónde andaba? Pues a ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué no llegó? Ya anda de carambilla, ¿no? Y a veces sí, nos pasamos y nos salimos del carril un poco. Ese es el trabajo del pastor. Ya después tenemos como líderes algunas personas que pueden hacer lo mismo. Y así como ellos, todos tenemos algo en común. Somos hijos de Dios. Y como tal, vamos a tratar de procurar a nuestros hermanos, a tratar de empujarnos, que el pueblo pueda seguir unido. Y alguien dijo, ok, pues un pueblo unido es muy bonito. Pero en las tribulaciones, esas son las cosas que a veces nos echan. Porque Dios está mirándonos a nosotros. Dios está enviando a sus líderes para que dirijan este grupo. Y a veces nosotros preferimos no hacerlo. Todos tenemos un don. Y la Biblia nos lo muestra. Y muchos tenemos más de un don. Que si no puedo predicar, yo puedo ayudar. Que si no puedo hacer esto, alguna cosa, yo puedo apoyar en otra. Que si hay $10 y alguien necesita 5, amén. A veces pensamos, ¿sabes? Que no saqué suficiente esta quincena. Estoy pensando cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. El Señor tiene una respuesta para eso. Abra su corazón a Él. Muchas de las cosas que Él tiene para nosotros. Y solo algo para ver. La mañana estaba en mi tiempo de oración y lo de Juan 15:16 fue lo que fue mi oración esta mañana. Fue lo que les compartí primero. Y es lo mismo que se les comparte ahorita. Dice, ya ves, dice, estaba en inglés. No sé por qué. Dice, pero que Dios a veces está con nosotros, más bien siempre está con nosotros. Dice, pero nosotros a veces escogemos hacer las cosas que no debemos hacer. A veces escogemos las cosas negativas solo porque no me gusta ir por ese camino difícil. A veces ponemos a Dios más a un lado que enfrente de nosotros. Y Moisés lo puso siempre al frente. No sin algunos problemitas, claro está. Porque si nos damos cuenta, regresamos. Moisés, siendo criado en casa de Faraón, tenía tanta inteligencia, tanta preparación,
que cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, le dijo, no puedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? No lo puedo hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esas cosas? No puedo. Y aún así Dios sigue ahí con nosotros persistentes. A Pedro que le tuvo que hacer 3 veces. 3 veces le bajó la sábana hasta que él encontró el mensaje que él tenía. Esto era para Pedro una preparación tremenda por donde iba a ir en los siguientes días después de esa oración. La disponibilidad que tuvo que tener Pedro para poder limpiar su mente de todas esas cosas negativas y poder empezar algo que estaba fuera de su zona de confort. Y así es nosotros. Salgamos de nuestra zona de confort. Hagamos algo que no estamos acostumbrados a hacer. Hagamos esos retos. Hagámoslos más grandes. Sí, pero vamos a echar enfrente. Vamos a seguir buscando de Dios. No importa que la tierra prometida la veamos tan lejos, pero veamos con nuestros ojos allá. No seamos como ves que los burritos de carga que los llevan y les ponen su tapaderita ahí para que no se pongan. ¿Verdad? Entonces, pero que Dios sea siempre esa luz, que ese sea ese enfoque y que nosotros buscamos de Él para nosotros poder llegar. No importa cuál sea tu verdad, si está enfermo, mi hermano, le prometo que Dios te va a sanar. Si no, a veces pensamos, pero ya tanto años y sigo enfermo, ya. Te prometo, cuando estemos en el Dios con Dios, todo va a ser mucho mejor. Hay una cosa una canción que siempre me encanta. Se le puede imaginar. Puede imaginar cómo será cuando yo esté enfrente de Él. Caeré de rodillas, estaré danzando de pie. Yo no puedo saber cómo voy a estar ahí, pero me gozo en saber de que quiero estar allí. Y mi meta no está aquí, pero está allá. Y esa era la meta de Moisés, allá, siempre allá. Se le mostró la tierra prometida y no alcanzó, pero Dios por fe lo tiene. A Esteban, un final más difícil, porque le inventaron mentiras, le inventaron todo tipo de cosas para poder deshacerse de las personas que no creían en Jesucristo. Y aún así, Él les dijo, perdóname. Igual como Jesucristo me lo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nuestro corazón tiene que sanar por algunas cosas que a veces nos afectan. Al día con día, las tribulaciones, los problemas con nuestros amigos, con nuestros trabajadores, con las trabajadores. Pero bueno, porque yo veo a mi patrón a veces que, bueno, a mí no hay, pero al patrón de antes, como se ponía dos goles con muchachos. A veces hay que tener cosas de que debemos de amarle aún así, que a veces se ponen bien buenas. Y si alguno me sigue, siga. Y donde yo estuviere, ahí también estaré mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre te honrará. Cuando se y por esa palabra nos despedimos. Les digo que vamos a tardar como 10 minutos. Pero les digo que a veces mi esposo puede ser una regaña. A veces me dicen, hijo, dijiste que ibas a hablar por 10 minutos, tienes media hora y no tienes callado. Pero así como estamos en este momento, con un corazón sentido, ansioso de Dios, la muchacha está diciendo la cosa. Los que no la ven, se esconden. Pero vamos al grupo de alabanza y creo que este día, y todos los días, pensemos en lo que Moisés lo hacía en su vida cotidiana, como los retos que él iba pasando. Y tiene tiempo, vea, porque el libro de él es tan grande, va por Moisés, va por eso, Números, Levítico, Deuteronomio hasta su parte. A él se le rindió luto por 30 días.
Mis hermanos, no guardemos luto para nada nosotros. Mientras estemos en esta tierra, demos gloria a Dios. Busquémosle de corazón y dejemos que esos problemas, esas tribulaciones, de ellos siempre aprendamos. Que Dios me lo bendiga.